Estimados amigos, vamos a dar comienzo a un conjunto de diálogos para intentar ir más allá de las apariencias en un conjunto de temas que tienen que ver con el desarrollo de nuestro país, el cual se ve amenazado por un conjunto de iniciativas que, disfrazadas de una serie de contenidos aparentemente bondadosos e idílicos, como por ejemplo la defensa del medio ambiente, en el fondo tienen un propósito perverso, que es impedir que nuestros pueblos puedan alcanzar el desarrollo y mejorar su calidad de vida. Vamos a conversar en esta oportunidad con Jorge de Lama. Él es abogado y experto en materia de recursos naturales. Y el tema que nos va a abocar en esta oportunidad no es otro que el relativo a analizar y a conversar las consecuencias de lo que el Perú se ha librado al el Congreso haber rechazado la aprobación del llamado Acuerdo Regional de Escazú hace un par de semanas aproximadamente. Sobre eso es la conversación y bueno, ese es el tema, ¿no? Creo que es importante que podamos establecer qué cosa hay detrás de este acuerdo y por qué ha sido importante para los peruanos el que podamos decirle no a esta pretensión que venía de Naciones Unidas y concretamente de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, ¿no? Ese es el tema de conversación en esta oportunidad. ¿Qué te parece el tema primero para conversarlo? Hola Ángel, ¿cómo estás? Hola a todos, también muy contento de estar aquí y aportar porque creo que si bien se ha hablado mucho del acuerdo de Escazú en las últimas semanas, no toda la gente tiene claro lo que se busca o lo que está detrás del acuerdo de Escazú. Que en realidad, y para empezar ya a hablar del tema, lo que busca es imponer un modelo de desarrollo al Perú y a todos los países que lo firman. Un Así es. modelo de desarrollo que no ha sido aceptado por nosotros, sino que se busca colocar al interior de instrumentos internacionales con el pretexto de que esto es solamente una mera defensa del medio ambiente. Y para empezar a analizar, no sé si me permites leer una parte del prefacio del Tratado del Acuerdo de Escazú, ¿Cómo no? donde la presidenta de la CEPAL dice que el acuerdo regional contribuye a la transición hacia un modelo de desarrollo y hace frente a la ineficiente e insostenible cultura de intereses limitados y fragmentados que se encuentran en la región. Es decir, ella misma admite que hay un modelo de desarrollo que ellos creen que debe ser el que deben adoptar todos los países del mundo, ¿no? Correcto. O sea, no estamos simplemente ante la defensa de los derechos de las personas a tener una información adecuada, no estamos simplemente ante el derecho a participar en la toma de decisiones cuando hay asuntos ambientales, ni siquiera el acceso a la justicia medioambiental. Creo que esta declaración por parte de una persona acreditada revela que lo que se busca a través de este tratado y a través de la promoción de este tipo de derechos no es solamente, repito, empoderar a un conjunto de personas que podemos discutir su pertinencia, sino fundamentalmente de ahí derivarnos a un tipo de desarrollo que no quede explicitado. Y yo creo que si abundamos un poco en este razonamiento, podemos concluir que se trata de un desarrollo que no pasa por poner el énfasis que corresponde en las políticas que van a mejorar la calidad de vida de la gente, que van a permitir el crecimiento del país para que exista una mayor riqueza que pueda ser distribuida racionalmente entre todos los pueblos y para que finalmente un país como el nuestro, condenado al atraso y al subdesarrollo, pueda encontrar un camino para su plena realización en el concierto internacional. Eso es lo que está en detalle, porque cuando se prioriza de modo exagerado la defensa de la ecología y se pone en segundo o tercer lugar los temas del desarrollo y el bienestar de los pueblos, tenemos una suerte de ecuación que no conduce
a lo que nosotros hemos llamado un desarrollo equilibrado y sostenible, sino a una postergación, a una suerte de dependencia en el escenario internacional que condena a nuestros pueblos a la miseria y al subdesarrollo. Así es, Ángel. Yo creo que es importante entender y que la gente entienda que el desarrollo de los pueblos está en función a los recursos con los que cuenta. Sin embargo, en el tratado, la intención de la CEPAL y de la ONU es que sin importar los recursos con los que contamos los peruanos, se nos aplique el mismo modelo de desarrollo que se le podría aplicar pues a Antigua y Barbuda, que es uno de los pequeñísimos países centroamericanos que ha firmado este acuerdo, lo ha ratificado. Y lo otro es que un acuerdo de este tipo, al desconocer las variables o al imponernos un único modelo, lo que hace es comprometer a las generaciones futuras de peruanos a la rigidez de una idea que no es nuestra. Es decir, Así se es. le limita a los peruanos en el futuro a poder elegir su camino de desarrollo como es la libertad de todos los pueblos que tienen. ¿Me dejo entender? Sí, Entonces, en ese yo, aspecto es importante ahondar en ese asunto para ver qué es lo que hay detrás, cuál es la intención de implantar este modelo único. mira, creo que el ejemplo de Antigua y Barbuda y otras islas del Caribe es paradigmático, porque mira, esos países, por supuesto, viven del turismo y de un turismo de naturaleza, ¿no? Un turismo donde la gente se reencuentra con el mundo natural y en consecuencia en esos escenarios la preservación absoluta y plena del ambiente resulta una condición para poder acumular la riqueza correspondiente para su desarrollo. Pero ese no es el caso del Perú. El Perú no podría vivir bajo ese esquema porque no es una isla tropical a la cual la gente va a disfrutar de sus playas, disfrutar de una atmósfera saludable y embellecerse pues con un ambiente verde y exuberante. Ese tipo de desarrollo, querer aplicar a realidades complejas como los demás países latinoamericanos, es una distorsión que tú bien has señalado, ¿no? Exactamente, hay que considerar y la gente tiene que saber que el Perú es riquísimo en muchos recursos naturales. No es solamente estamos hablando de la Amazonía, estamos hablando también de los minerales, de la riqueza en el mar peruano. Es inmensamente rico en recursos el Perú, así que sería contraproducente y hasta, lo pienso decir así, hasta antipatriótico, eh, someternos a un modelo que no encaja con nuestra realidad. Porque no Sí, estamos pues, hablando, así como los ambientalistas hablan de las generaciones futuras, yo digo lo mismo, las generaciones futuras de peruanos no tienen por qué someterse a un modelo que no encaja con ellos, ni a estar totalmente acorralados en una única forma de desarrollo. sí, pues sin duda, el destino del Perú, un país ya con más de 30 millones de habitantes, con una geografía compleja, que ha obligado desde tiempos milenarios, ¿no? Al ser humano a transformar la naturaleza creadoramente para poder hacerlo un sitio digno de vida, no, es, pues, no son los paraísos tropicales que existen en el mundo y aquí en América, en la América Central, en la América del Caribe, donde la mera existencia de la naturaleza ya te produce una suerte de atractivo turístico en ese caso. Si así fuera, entonces no tendríamos que dedicarnos más que a eso, y eso no es verdad. Esa no es la vocación del Perú. El Perú tiene otra historia que es fácilmente demostrable, ¿no? Ahora bien, yo quisiera decir lo siguiente, que el Tratado de Escazú no solamente impone un modelo de desarrollo, cosa que ya es perversa, sino lo hace a través de un mecanismo sofisticado que yo quisiera explicar brevemente. Mira tú, se trata eh, de utilizar las cuestiones medioambientales que son legítimas y válidas para cualquier estrategia desarrollista y convertirlos en derechos fundamentales, derechos de primera generación equivalentes a la vida, a la libertad, a la propiedad. Estos derechos que son naturales, intuitos a las personas, pretenden ser ahora, a esos pretenden ser asimilados los temas relativos al desarrollo, al medio ambiente, que tienen un desarrollo diferente, controversial, porque mira tú, en todo proyecto de crecimiento de un país, siempre va a haber una suerte de contradicción necesaria entre el aprovechamiento del ambiente y la política del desarrollo. Esa ecuación no está resuelta. Yo soy de los que creo que cualquier política
de aprovechamiento, de explotación de los recursos, tiene que hacerse con racionalidad y lógica, y no puede permitirse que la actividad termine depedrando, destruyendo justamente la fuente de lo que son las riquezas del futuro. Y por lo tanto, entonces tiene que hacerse con equilibrio. Y desde ese punto de vista es legítimo la existencia de un derecho medioambiental que proteja y establezca límites a la actividad transformadora que los seres humanos realizamos sobre la naturaleza. Correcto. Pero cuando tú llevas estas aspiraciones legítimas y los conviertes en derechos fundamentales, estás adquiriendo dos tipos de cuestiones. En primer lugar, que las controversias que pueden darse en torno a ellas ya no se van a administrar por la vía ordinaria, ¿no? Del derecho ambiental, de los derechos al desarrollo, por los tribunales que conocemos, sino se apertura una jurisdicción especial que sería la jurisdicción constitucional, que es la que tiene que ver con los derechos fundamentales, que se abriría el derecho al amparo fundamentalmente, que creo yo que son válidos para justamente la defensa de aquellos derechos personales propios de la naturaleza del ser humano y no se pueden extender alegremente a otros ámbitos del quehacer humano. Ahí este es un tema fundamental sobre el cual hay que volver. Pero el segundo aspecto es que, siendo así, si esto se consigue, se abre necesariamente, de acuerdo al derecho internacional humanitario, la jurisdicción internacional como última instancia para resolver las controversias que se puedan producir aquí dentro del país. Y eso es bastante complicado, como tú comprenderás, ¿no? Yo creo que bien has dicho, Ángel, en mostrar la estrategia. O sea, sigo pensando que, como ya hemos hablado de la imposición de un modelo, ahora el segundo paso es la estrategia, ¿cómo lo imponemos? Y es allí donde tú has dado en el clavo. El Tratado de Escazú, o el Acuerdo de Escazú, este tipo de tratados, lo que busca es atar la gestión del territorio a lo que es la doctrina, jurisprudencia de derechos humanos. O sea, es un tratado de derechos humanos que ata la gestión del territorio. Así es. Por lo tanto, permite que en las decisiones de orden territorial o de gestión de recursos naturales de un país, las cortes internacionales tengan injerencia. Y nosotros sabemos que esto significa atar el desarrollo, atar las decisiones soberanas, el otorgamiento de permisos, concesiones y todo tipo de decisión administrativa a la dinámica de intereses que tienen las ONGs y las cortes internacionales. Eso es peligrosísimo porque lo que va a terminar pasando es que el que va a terminar gobernando son los jueces. Y eso nosotros ya lo hemos estado viendo en diferentes casos. Yo te cuento un caso particular, A ver. Surinam versus Saramaca. La comunidad de Saramaca llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos para decirle que debería declarar nulas las concesiones mineras de Surinam, que había declarado internamente su territorio. Si bien lo que se analizó aquí fue la consulta previa, ¿no? Si se debió dar o no se debió dar, cuándo o no, lo que determinó el tribunal, la Corte Interamericana, es que Surinam no debió haber entregado las concesiones mineras, sino que debió declararlas nulas. Eso no era competencia del tribunal. El tribunal te puede decir, ok, sí, tienes que darle tales y cuales resguardos para sus derechos a las comunidades, pero no te puede decir a ti que tú como Estado no puedes otorgar ciertas concesiones, ni puedas gestionar tu territorio. Esto, que es una excepcionalidad y en un caso concreto solo se aplica por la jurisprudencia o por cómo se entiende el sistema de derechos humanos en la Corte Internacional Interamericana, solo se aplica a Surinam. Pero Ya. con ese tratado, lo que se busca es que se aplique a todos. Es decir, Claro. que ahora sea la Corte Internacional la que pueda decirle al Perú cómo gestionar sus recursos naturales. Claro, eso es peligrosísimo porque el gobierno de los jueces es un gobierno que no fluye de la democracia. Así es. El gobierno representativo y democrático al cual todos accedemos nace de la voluntad popular y en consecuencia los poderes están divididos, ¿no? Y la representación del pueblo está concentrada en el Parlamento, el cual tiene la potestad de hacer leyes, ¿no? Ahí está depositada la voluntad popular en un Estado democrático. Los jueces tienen que aplicar la ley. Los jueces no pueden tomar decisiones de carácter político, sino ellos están sometidos
al principio de legalidad más que ninguna otra autoridad para decidir una controversia en un caso específico. Pero tú decías una cosa muy importante, lo que yo quiero retomar y quiero reforzar, que no estamos ante un tratado medioambiental clásico, sino estamos en verdad ante una mixtura que en el fondo es un tratado de derechos humanos sobre temas ambientales. Y aquí está toda la trampa. En un tratado de medio ambiente, lo que hacen los países miembros se someten a un conjunto de regulaciones para que la explotación medioambiental se lleve a cabo con racionalidad. Todos se ponen de acuerdo en que hay que, por ejemplo, establecer vedas para la pesca. Si se hace tala, hay que reponer los árboles que son sacados de la naturaleza. Si hay minería, tiene que tener ciertas condiciones. O sea, ese es un tratado relativo al medio ambiente con el cual estamos todos de acuerdo. Escazú es un tratado que no tiene nada que ver con esto. Lo que hace es empoderar a los defensores del medio ambiente, llámese ONGs, con un conjunto de derechos que son elevados a la cúspide de la Constitución como derechos fundamentales, como derechos humanos fundamentales, tales como el derecho a la información, el derecho a la participación, de modo tal que cualquier controversia que se dé en el campo de solicitar informaciones o cualquier controversia que se dé en el escenario de cómo participo, va a generar una suerte de conflicto que inevitablemente deriva en su judicialización. Y ese es el tercer derecho, el acceso a la justicia. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando se desarrolle cualquier tipo de inversión, privada o pública, estatal o comunal, impulsada por cualquiera, las ONGs, amparadas en el principio de que todos, que el público, porque aquí no hay un concepto de legitimación para poder participar en un proceso, ¿no? Sino todos, el público, es lo más amplio. Y en base a otro concepto llamado de máxima publicidad, pueden plantear la búsqueda de todo tipo de información sin ningún tipo de restricción o costo y una participación excesiva que termine violentando las acciones que el Estado pueda llevar y en consecuencia quebrando la naturaleza de nuestra democracia, que es representativa. Esta es que se ejerce a través de representantes legítimamente elegidos y que conforman el Estado para llevar adelante los proyectos de desarrollo, y lo transforma en lo que ya alguien ha dicho aquí en el Perú, por una democracia directa que sustituye a la democracia representativa. Este tipo de mecanismos son ajenos a una perspectiva de desarrollo, porque le permite, repito, a quienes tienen objeciones a las inversiones, porque hay muchas personas que no les gusta pues las inversiones, que están en contra de los proyectos de crecimiento, que creen que el Perú debía ser una especie de Barbuda o Antigua, ¿no? Un paraíso un paraíso terrenal de tipo tropical. Entonces se van a oponer a este tipo de cosas. Y lo hacen a través de estos mecanismos sofisticados de elevar las controversias medioambientales a controversias entre derechos fundamentales. Y por eso entonces la participación de las cortes internacionales. Sí, sí, yo quería aumentar, para ponerlo en perspectiva, el Acuerdo de Escazú, con sus disposiciones sobre el público, en la cual abre a los beneficiarios de los derechos de Escazú, puede ser cualquiera, es decir, puede ser una ONG que responda a intereses de un partido político extranjero, una ONG que responda no sé, pues a los intereses de una compañía transnacional, una ONG que corresponda a quien sea. Y además, al entregarle esto de la legitimidad activa, amplia, permite que se llegue inclusive a que, por ejemplo, una ONG como Grufides, de Marco Arana, se oponga a un proyecto en Ayacucho, porque como ya no hay legitimidad para obrar, él puede estar en Cajamarca, pero se puede oponer a un proyecto en Ayacucho, aún en contra de que la población esté a favor. O sea, aún cuando la población esté a favor de un proyecto, con el Acuerdo de Escazú, una persona puede, cualquiera que sea, puede oponerse.
queda derogada la ley de consulta previa que aquí le hemos tenido, ¿te acuerdas? Esa es la consecuencia. No hay necesidad ya de distinguir entre área de influencia directa y área de influencia indirecta en el caso de los proyectos, donde se analizan los impactos, ¿no? Ya no hay necesidad. ¿Por qué? Porque ya no importa consultarle al área de influencia directa o indirecta, porque al final puede venir alguien y simplemente trabar ese proyecto, a pesar de que la gente, en una audiencia pública, como realmente se da, otorgue el consentimiento. Entonces, se empodera, como tú bien dices, de tal manera las ONGs, pero de tal manera que ellas al final se van a convertir en los que deciden qué va y qué no va. Porque seamos objetivos, a pesar de que se vende la idea de que hay una lucha entre el rico y el pobre en estos casos, la realidad es que la inversión en países con alta inestabilidad es muy frágil. Entonces, si una ONG te puede paralizar el proyecto 10 años, ya ganó. Así vaya, Ah, así vaya a la corte y ahí pierda, ya ganó. sí, Porque sí, lo que quiere es ahuyentar la inversión. claro. No, el principio de oportunidad es claro. Nosotros tuvimos un lío aquí con el gas de camisea. ¿Te acuerdas? En los años 80 se bloqueó y hubo que esperar más de 20 años, como tú dices, para poder retomar este proyecto. Entonces, esas son las consecuencias. Las inversiones responden al principio de oportunidad y cuando este se pierde, simplemente queda la cosa mal. Pero yo quería un poco, para ir terminando, decir que es necesario que los amigos que nos están escuchando comprendan la naturaleza totalmente sofisticada de esta nueva ofensiva contra el desarrollo y el bienestar de nuestro pueblo. Hay que decirlo así con todas sus letras, porque no nos podemos quedar en los lindes de las bonitas palabras, de las declaraciones genéricas, sino analizar un poco las consecuencias. En esta oportunidad no nos estamos enfrentando a gente que nos va a decir, no, no hay que hacer inversión, no hay que hacer minería, no hay que hacer tala, no, sino van a plantear, hay que hacerlo dentro de un control y respetando los derechos fundamentales, cosa que en el cual en principio todos podríamos suscribir en este momento. Pero a la hora que se aplique esta norma, sus consecuencias van a ser perversas. Y eso es lo que vamos a tener, eso podríamos verlo en muy corto plazo. Y mira tú, si aquí en el Perú, sin el Tratado de Escazú, se ha impedido el proyecto en Tambo Grande, en Conga, en Tía María y en otros lugares, ¿ya? ¿Qué sería con una plataforma de protección a las ONGs en esto cuyas acciones tendrían ahora el nivel de derechos fundamentales, mira tú, el nivel de derechos fundamentales serían considerados de esa manera para oponerse al desarrollo. Ellos, en nombre de estos derechos fundamentales novísimos, van a oponerse a cualquier tipo de política de crecimiento que el Estado peruano haga o permita a través del concurso de la actividad privada. Y por eso hay que decir que Escazú es un mecanismo antidesarrollo y anticrecimiento y que no está destinado a producir el bienestar de nuestro pueblo, ¿no? Ese es un Así tema. es, mira, los anti-extractivistas o toda la gente que está detrás de Escazú o que va a ser beneficiada por temas como Escazú, ya no presentan, como tú bien dices, un discurso totalmente opuesto, ¿no? No queremos minería, ya no lo dicen, no te lo van a decir. Lo que te dicen es queremos minería, pero con respeto irrestricto al medio ambiente. Y ahí están las palabras engañosas y del discurso ambivalente. ¿Por qué? Porque cuando alguien habla de respeto irrestricto significa sin límites. Entonces tú lo escuchas, por ejemplo, o pienso decir a un candidato como Julio Guzmán decir eso, y en realidad lo que él no te está diciendo es que es en la aplicación, como tú bien dices, donde se va a dar ese arrinconamiento y ese bloqueo a la inversión. Claro, en la brocha gorda, en el discurso para el público, todos queremos inversión, pero queremos que se haga a nuestra manera. ¿Y cómo es a nuestra manera? Con el modelo de la CEPAL, Claro. con el modelo de la ONU. No, y claro, como tú bien dices, el medio ambiente y su manejo no puede ser concebido de un modo de vista restricto. La defensa del medio ambiente también tiene límites, porque Así es. todas las acciones humanas están enmarcadas dentro de una racionalidad, dentro de una ponderación. Y así como el desarrollo tiene que tener límites para que sea sostenible y para que no tenga consecuencias negativas, involuntarias,
la defensa del medio ambiente también tiene que tenerlo. Es en ese equilibrio entre la defensa del ambiente y la promoción del desarrollo es donde se encuentra el camino del bienestar y la prosperidad de los países. Cuando uno unilateraliza, mira, unilateraliza el ambiente, está generando una política antidesarrollo. Como por ejemplo, en los años, en el siglo XX, y para terminar un poco, los países socialistas, comunistas, por ejemplo, llevaban adelante procesos de acumulación originarias violentos para generar una suerte de acumulación que no la tenían antes. Entonces, el desarrollo, el crecimiento de estos países, que se hizo en la Unión Soviética y en la actualidad en China, se ha hecho destruyendo el medio ambiente. Ese es otro modelo de desarrollo con el cual nosotros también deberíamos criticar. Bueno, la Unión Soviética pasa pues de una economía atrasada en la época del zarismo y en China sucede igual, pero los costos medioambientales son muy altos, ¿no? O los costos en vidas humanas, incluso en el caso de la Rusia de Stalin. Por eso lo que nosotros reivindicamos aquí es el equilibrio y no la unilateralización, en este caso, de las políticas medioambientales. Así es. Lo que necesitamos nosotros es tener claro que aceptamos un equilibrio y además también tenemos que revisar todo lo que viene de afuera. Porque lo que viene de afuera puede responder a realidades que no son las nuestras. Y te lo pongo así, como para cerrar. Hablamos mucho de las emisiones, pero China y Estados Unidos y los europeos son los campeones de las emisiones. Nosotros como país, en el ranking de emisiones, estamos 131 de 170. O sea, no tenemos nada. Es más, si revisas el mapa de emisiones, si la gente revisa el mapa de emisiones, se va a dar cuenta que el Perú, en la región inclusive, es uno de los que menos emisiones emite. Pero sin embargo, se nos quiere vender el cuento y el alarmismo de que nosotros también somos parte del problema. No, ok, queremos desarrollo, queremos equilibrio, queremos protección del medio ambiente equilibrado, pero también tenemos que analizar todo lo que viene pasándolo por el filtro de nuestra realidad y nuestras necesidades. Yo creo que con eso se puede tener claro el camino. Sí. Bueno, yo creo, ya para terminar, simplemente decir que esta es una conversación que estamos iniciando, hay que profundizar y desarrollarla, y eso esperamos hacerlo en cualquier otra oportunidad. Muchas gracias por su colaboración y saludos a todos los amigos que nos están escuchando. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos.